¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes 27 de junio, este frío invierno que la gente dice hace frío y el problema sería que haga frío en diciembre, ¿no? Ahora, o sea, es lo que hay. En invierno hace frío. O sea, ¿qué frío que hace? Y sí, estamos en junio. Así que bienvenidos a la noticia de que en estos días puede que haga un frío, puede que haga frío. Pero bueno, acá estamos pasándola de la mejor manera posible en esto que algunos insisten en llamar el mejor país del mundo. Yo tengo mis dudas, pero no es el programa en el que nos vamos a dedicar a develar esa diatriba. Así que bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno. excelente. Ya tengo a mi derecha al primer invitado de la primera entrevista del día. Alguien que, como puse en el flyer, un referente, la verdad que es un referente de este programa porque es un tipo que creo que vi una sola vez en mi vida, con el que he intercambiado varios mensajes, pero que es medio un norte en un montón de sentidos y ha hecho mucho por parte de, no sé si solamente es la cultura rock, ahora también vamos a hablar de eso, y también vamos a hablar de su primera novela, y corregime ahora después, Gustavo, si no es así, es Gustavo Álvarez Núñez, y vamos a hablar bastante de ¿Qué hago con la noche?, uno de mis libros favoritos de este año, al menos de lo que leí hasta ahora, pero no dudo que va a quedar ahí en esos puestos. ¿Cómo andas, Gustavo? Buenas tardes. Luis, encantado. Qué lindo volvernos a ver. Sí. Recuerdo gratamente esa tarde que nos juntamos en un bar de Sí, Núñez, señor. en una esquina, y que teníamos como hablar por ciertas cosas y nos fuimos tan hermosamente por Sí. las ramas. Y después la vida hizo que no nos crucemos más, Sí. pero siempre tengo muy presente. Y hace un año, de un año para acá, estuve laburando con una persona muy afín a vos. Bien. Y verlo a él, conocerlo a él, y te traíamos mucho. Así Mirá. que de verdad es un placer y un lujo estar acá. Bueno, muchas gracias. Sí, recuerdo. Nos habíamos encontrado, yo creo que había terminado mi primera película y Exacto. a vos te interesaba o verla, no sé. La vi, se la dio película por ahí. de la esquina de la estación de servicio. Se dio por hermosa. eso y me acuerdo que vos me regalaste tu libro de Melero. Antes y después. Ahora antes y después. Ahora antes y después. Sí, me acuerdo que nos juntamos porque yo había sacado un libro de hip hop O fue ahí y yo iba a hablar después, del... sí. No, creo que era una nota para Sí. la Metro a Sí. la mañana de los sábados, que creo que era... Claro, con Seba de Caro. Con Seba de Caro. Sí. Y creo que hablamos de hip hop Sí. en el programa, pero yo creo que había sacado el libro de Melero, ¿no? Puede ser. No. Sí, Hace un montón. Ese libro lo tiene Walter Lescano. Mi libro tuyo lo tiene No. Walter Lescano. O sea, entonces un día vino a casa y me dijo, che, no me acuerdo, no sé si habrá sacado ya algo con Melero o algo. No, todavía no, pero... Y se lo presté y es bueno, muy y ahí probable. quedó. Y me acuerdo que ese libro me sirvió mucho para la otra película que hice, que era Lexter, porque Melero es muy interesante, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que quiero hablar mucho Bien, qué de bueno. ¿Qué hago con la noche?, ¿no? Que es tu primera novela, es así. Es mi primera novela editada, Sí, exacto. editada, Sí. bien. Tengo otras dos, pero Sí. que quedaron por ahora en la computadora, y en algún momento, Sí. si Si esto- doy sí. el paso, ¿no? Como novelista, Sí. por ahí alguno diga, tenés dos novelas antes, qué bueno, a ver, y por ahí salen, pero creo que Pero- son pasos previos que uno da muchas Sí. veces, como esas iniciativas. En su momento, una de ellas se llamaba Barriolandia. Estuvo a punto de salir. Bien. Me acuerdo, tengo la suerte que la leyó por Jorge Álvarez, el Sí. viejo editor, y él estaba como que le encantaba, Mirá. y estuvo en el programa de Carlos Ulanowski diciendo que le pregunta en un momento a Ulanowski ¿Qué a vas a quién sacar? editaría, Sí. y él dice, bueno, Aira, porque él estaba empezando a laburar para la Biblioteca Nacional, y Bien. me acuerdo que hace como reedita la obra de del que hizo el libro Cabecita Negra. No es Cucurto. No, años 60. Pará. Conozco al hijo, malísimo, Bueno. porque se me olvidó. Bueno, y después, Aire me gustaría, y leí la primera novela de Gustavo Álvarez Núñez, Bien. Barriolandia, y Ulanowski preguntaba, y no, yo haría, viste, como antes, la gigantografía, Sí. que estaba copado, bueno, y después la vida se lo llevó, Y ahí quedó. Pero ¿Y esta es la tercera escrita? es la tercera O sea, digamos. escrita, sí. Después tengo una que se llama El sí. Club del Deterioro. Mirá, qué lindo título. Sí. Yo ya tengo el carnet, vos sos muy joven todavía. con No, ese más club. o menos. Pero bueno, y ¿Qué hago con la noche? Es la primera que doy el paso, ¿no? Editar es magnífico porque en un punto, cuando soltás,
como que acomodas muchos patos. Sí. Y estoy en eso. Tenía anotada la pregunta que era, ¿qué te queda cuando la terminás de escribir? ¿No? Porque es una novela que entiendo transcurre por una gran parte de tu vida profesional, de manager, de gestor cultural, de periodista de la cultura rock y demás. ¿Y qué te queda? ¿Te queda una conclusión? ¿Te queda como un alivio? ¿Te queda un mensaje al mundo? Qué buena pregunta. Estabas hablando de Melero y podríamos parafrasear a Daniel. Hay libros que se llevan algo de uno cuando lo terminan. Sí. Y creo que no sé si lo dije todo en este libro, no creo, en términos de cultura rock o de todo lo que significa la contracultura rockera en Argentina para nosotros que somos hijos, nietos y viento de todo esto. Pero tenía que hacerlo, es como un libro que tiene mucho de mí, pero no lo autobiográfico, sino lo biográfico. Sí. En términos de que todos los consumos culturales que hacen a la vez a mi vida están relacionadas y aparecen en el libro, ¿no? Porque aparece la música, aparece la poesía, aparece la noche y aparece también la resaca de todo eso. Total. El libro en un punto es la resaca del lema del rock and roll, que sería sexo, drogas y rock and roll, porque no hay sexo, no hay drogas ni hay rock and roll, pero son personas curtidas en esa filosofía. Sí. Y queda eso. Después, no sé si voy a seguir indagando en esto, porque yo creo que es contundente igual, bueno, gracias. Sí. Siento que sí, que digamos como que al tener como el personaje, tener casi la misma historia del rock argentino, porque él nace el día que nace supuestamente el rock argentino con la balsa. Porque él nace el 3 de julio de 1967, les cuento. Estamos hablando de Gervasio, que es como esta especie, que es una especie de trabajador del rock, un agente de prensa. Un agente de prensa. No, un agente de prensa, una persona que se involucró en la industria desde ese lugar y trabajó y en un momento se va a ir al exterior, hace una guita y vive bien, tiene una buena posición. Y tiene mucho trabajo. Y en un momento vuelve a Argentina, pero vuelve básicamente a los 50 años porque tiene un tinnitus y como que está harto de la vida de del gira, rock, ¿no? Dormir en cualquier lugar del mundo, o sea, y baja un cambio. En el medio mueren sus padres, como que heredan, entonces como que la guita no es un problema, ¿entendés? Lo que empieza a ser un problema es la vida. La vida, y está en crisis con su pareja, como una segunda crisis, está llegando a los 60. Y hay un fuerte replanteo de lo hecho y lo no hecho, ¿no? Digo, me parece lo más... A veces siento que el replanteo más fuerte que nos hacemos es de lo que hicimos, porque lo que no hicimos, por ahí no sé si se puede... Pero es lo que más pesa a la vez, claro, ¿no? Lo no hecho, al fin y al cabo, porque lo que hiciste es, bueno... En un momento no te das cuenta, ¿no? El éxito es vivirlo sin saber que es éxito. Pero después hay que convivir con cuando no te saludan más, cuando no te llaman más, cuando tenés que volver a presentarte. Vos. Porque también la industria es muy... Turra. Todo es muy veloz y turra también, ¿no? Entonces... Viviste por ahí en los albores de un montón de hechos memorables, pero después sos parte, y lo que tiene este personaje, lo que más entrañable me gustaba de trabajar, eran los que estuvieron en la picota, pero no fueron los dueños de la picota. Pero sin ellos tampoco esa picota funciona. Son los engranajes por ahí de toda esta máquina. Exacto. Entonces, trabajar eso, y a la vez son como resonancias, no es que el tipo esté hablando de eso, pero son como la punta del iceberg de un montón de cosas que están sucediendo, como los fósiles que andan dando vueltas, y me gustaba indagar en eso, me gusta indagar en el peso de lo que no sucedió y que crees que te lo perdiste y no sabes si es que te lo perdiste. Y hay algo de esa... No sé, la palabra hace una semana estuve en una charla que dio Martín Pérez con Alberto Fuguet, ¿no? Ahí en Malva. Y tiraron al aire algo que vos trabajás en el libro, que yo no lo... De hecho está en las páginas, pero yo no lo había pensado como tal, o no sé, esas lagunas que uno tiene, y de repente aparece una frase y decís, era esto. Y este concepto de la cultura rock, ¿no? Que evade que te guste
determinado tipo de banda, sino que tiene que ver con una manera de quizás de encarar la vida o de pretenderse salvado por el rock, ¿no? Bueno, y cómo eso llega un momento que decís, che, pero pará, esto es tan artificial quizás como cualquier otra cosa, como alguien que trabaja para el mercado de la bolsa de comercio. Digo. Entonces, ¿qué pasa cuando...? Eso me parece que también es lo que me interpela de esta novela y todo, es cuando te das cuenta que, bueno, que también era una fantasía, esto que vos decís de... Y lo dice el personaje, ¿no? De vivir de toda la noche de gira. ¿Qué pretendíamos del rock? ¿Qué pretendíamos que el rock hiciera con nuestras vidas que no pudimos hacer nosotros mismos? Porque digo, ¿qué? Nos dejamos manejar por el rock. Digo, todo ese concepto que trabaja un poco el libro y que me pongo a pensar también llegando a determinada edad, es una de las cosas que más me interesa de Gervasio y sus alrededores, ¿no? Es hermoso eso que decís. Y sí, eso está tratado, está trabajado y el planteo es, creo que lo dijiste mejor que lo voy a decir yo, cuando el rock parece ser una religión pero sin cruces, ¿no? Cuando parece ser una ideología pero sin bandera, termina siendo una fantasía en vez de una realidad, ¿no? Y cuando creo que también está expuesto, que es el cuerpo de él. El cuerpo de él empieza a mostrar, a dar cuenta de que está envejeciendo y que no puede caminar bien, que respira mal, que todo le pesa un montón, ¿no? De que su aspecto a veces es deplorable, que él que fue tan maniático con el cuidado, ¿viste? Con la belleza, con los perfumes, con el consumo de, ¿viste? Tener ropa hermosa, bueno... está dando cuenta que ni eso lo salva, ¿no? Porque su mujer lo odia, todo lo que amaba de él, que era el perfume, que era como la jactancia, lo detesta, no lo quiere ni ver. Y todo eso me parece que es una ensalada para también repensar nuestro lugar en el mundo, porque el rock al fin y al cabo es nuestro lugar en el mundo. Ejerce una mirada sobre el mundo que también esto es como que nos hace como inimputables, pero no. Y hay algo que me pasa y también para que lo charlemos, digo. Dale. Siento que empieza a aparecer, digo, el rock tiene 70, 80 años ya. 50, va a cumplir, ponele 60 50, en Argentina va a cumplir en el 67, en general pero tiene 5 eso. años más, después está el rock and roll, ¿no? O sea, claro, pero ¿dónde empieza, ¿no? el rock, no? Claro. O sea, digo, Dylan, los Stones, los Beatles, pero 63, a lo que voy es, esos que lo inventan, o los primeros, lo hacen sin saber qué es y sin generar reglas o poner pautas de rock. Y esos se están muriendo y ya está. Y después viene como una generación paralela, o la segunda, que es la que da las pautas. Digo, a ver si me seguís como la idea, ¿no? Esa generación se está empezando a poner vieja y a morir. Y entonces, digo, ahí empieza ese replanteo que vos generás con Gervasio y que quizás nosotros mismos como persona, Gustavo, Luis, yo estoy llegando a los 50, digo, che, ¿qué onda? Digo, porque esto me iba a salvar y no me salva. A mí hay algo que le pasa a Gervasio, que es esa deuda que él tiene con no haber dejado la obra, o el legado, o che, ¿qué esperaba el mundo de mí? Yo siento que el mundo espera algo de mí y yo siento que le tengo que dejar algo al mundo. Y siento que hay que hacerlo, porque si no, no tiene sentido pasar por la vida. Pero es el pensamiento que me dio el rock. Es hermoso. Y a la vez pensar que también Gervasio cree en algún momento, y va dudando de eso, es que el mundo le debe algo, porque él hizo algo por el mundo. Yo estoy convencido de que sí, Yo estoy convencido de que sí, que el mundo nos debe algo. Es un gran drama que la novela potencia, ¿no? si nos deben algo, ¿no? Porque a mí me pasa mucho cuando dejé ponerle las luces del periodismo, ¿no? De rock. Después me dediqué como más al periodismo cultural, pero cuando hablaba con pendejos, viste, de grupos nuevos, un día ponerle Javi Diz pone un tuit y decía que los mejores letristas de su generación eran Rosario Blefari, Buchatón habrá dicho. Bochatón y Gustavo Álvarez Núñez, ¿no? Y Santi Motorizado dice, ¿quién es Gustavo Álvarez Núñez? ¿En serio? Yo decía, hijo de gordo de mierda. No. ¿Cómo pero que no sabés quién soy yo? Loco, no leíste Inrocuptible, no escuchaste Splint, digo, me afanás un montón. No. Y se entiende, se entiende. Pasa eso, ¿entendés? Como que también, a veces tengo un ida y vuelta con pibes que tienen grupos que tienen 40 y algo años, y algunos me reconocen, que fue importante la lectura de la revista, o haber ido a escuchar mi banda, o haberme escuchado alguna vez, porque me parece que todo se entronca. Digo, yo cuando me encuentro con Kramer, con Claudio Kleiman, con Ross, o cualquiera de esos,
¿viste? People on the Road, amor total, porque digo, por ahí estamos en la antítesis de todo, culturalmente hablando, digamos, en términos de rock, ¿no? Pero sin ellos, yo no estaría acá. Y yo soy libre y feliz. Porque esos tipos existieron y hicieron un montón de cosas. O Lito Nevia, o Luis Alberto Spinetta, o García, quien sea. Y hay algo de, cuando hablamos del mundo, bueno, el mundo no es el mundo, el planeta, Tierra, como digo. Hay un mundo que nosotros nos inventamos en el que nos gusta vivir, jugar, trabajar y caminar. Y a ese mundo por ahí nos debe algo. Porque iluminamos algo, prendimos una lamparita nueva. Suena petulante, pero también estoy cansado de la falsa modestia, del perdedor. Estoy cansado de ese personaje. Que no va más. Pero vamos a poner una canción así. Sí, y algo antes, dale. Y lo dejo como pie para, perdón, Pablo, sobre esto, que la novela en un punto teje también cierta noción, cierto concepto sobre el olvido, ¿no? Sobre la idea de, a mí sé algo que con la pandemia me puso muy mal y que cada vez me pone peor, es que a veces mueren grandes valores, ¿no? No del rock, digo, de la cultura contemporánea. Y que, murió. Loco, ¿qué hiciste por escucharlo, ¿entendés? Claro. Por leerlo. O sea, ahora te mostrás las condolencias en las redes, flaco. Ahora parece que Blefari llenaba el Movistar Arena todos los fines de semana. O Palo también, digo, no sé, Palo, no sé los últimos shows cuánta gente iba. La trastienda, digo. A eso voy. 1000 personas, 1500 personas, no sé. Todo esto, viste, se van las vestiduras, dale, loco. Entonces, digo, esa cosa careta la detesto. Y me parece que también en un punto la parte punk que tiene el libro, es un punto incidir y llamar la atención sobre eso. Suena La Iguana, que viene a las 12 de noviembre en Movistar Arena. Es inmortal, ¿no? Y pop es no. A mí me pasó una cosa muy linda que tiene que ver con la cultura rock y con la idea de las diversas capas de la cultura rock y de las generaciones, porque la hija de mi mujer hoy tiene 24 y cuando tenía 16 o 17, ella era... Entré a su vida cuando ella tenía 13. Ok. Y me llamó la atención que ella era fanática en ese momento de Outkast y de Pixies. Mirá. Cuando Pixies vuelven a la vida, me acuerdo que tuve que llevarla a la escucha, la primera escucha internacional de unos temas de Pixies. Ok. Ella tenía, me acuerdo, 14 años, se despertaba a las 3 de la mañana y tuve que llevarla a un bar de San Telmo. Bueno, cuando vine Iggy Pop and the Stooges, creo, un Pepsi Music. No, era un Buey, creo, o algo así, ahí en Tecnópolis. Fui con ella. Sí. Y me acuerdo que el primer tema fue Wanna Be Your Dog y los dos saltando, pero increíblemente. Ese show termina de vueltas en el Wanna Be Your Dog y con toda la gente arriba. Con toda la gente arriba del escenario. El show pasó, me acuerdo que era como una hora y algo. Él que no podía caminar, que baja el escenario. Sí. Bueno, tuve la suerte, creo que uno de los momentos que yo en mi biografía real pongo como momento epifánico, uno es haber visto Iggy Pop en el 88, creo que es el primer show que da Iggy Pop en Argentina, que viene con el disco Cold Metal, 87 o 88, yo ahora no me acuerdo. 88. En obras, que creo que al toque toca Sumo, o fue en ese momento. Puede ser. O fue el año antes. No que viene en la banda, viene el que era el guitarrista de Hanoi Rocks. Bueno, viene la base de Hanoi Rocks. Claro, viene la base de Hanoi Rocks. Y creo que el baterista era el de que después toca en el grupo de Bowie en el 91-92. Fue tremendo. O sea, yo cada vez que me acuerdo, ahora ya no, pero se me ponía la piel de gallina. Sí. Y tuve la sensación parecida que tuve fue cuando una vez lo vi a Enrique Morente en Zaragoza, en uno de estos festivales de World Music, pero yo laburaba en una revista para España también en ese momento, y yo no sé, yo tenía que dar una charla sobre rock latinoamericano, no sé, un invento así, que me pagó el pasaje, la estadía y demás, alegría, y lo vi a Morente, que es un tipo que canta flamenco, pero que no es gitano. Mirá. Pero el tipo fue aceptado por la comunidad y la rompía. Y de verdad lo digo, ¿qué es este marciano? Increíble. ¿Entendés? Y había visto millones de shows, por eso fue ya el 2000, año 2000, ponele. Ya era grande, ya tenía como... Digo, y Pop lo vi cuando había visto pocas vistas internacionales y ese calibre, ¿no? Sí. Nos hizo mierda. Es increíble. Bueno, y sigue ahí, el muchacho... Y en ese momento escuché también a James Brown y eran como dos voces que era...
Iggy, yo tenía un grupo que se llamaba Grito Primitivo y me cambió la forma. Digo, yo era fan de Joy Division. Claro. Pero digo, este chabón está poniéndola en el ángulo. Digo, ¿qué esa? Y no sé cuán lejos porque están, vino con James Brown y Bob, no sé cuán lejos están uno del otro. Él era fanático de. Los dos eran fanas de. Digo, Iggy Pop al principio era fan de James Brown, de Free Jazz. Sí. Eran como sus dos. Y Jim Morrison, ¿no? Eran como sus tres referentes, ¿no? Ornette Coleman, James Brown y Jim Morrison. Claro. Sí. Che, el libro tiene una estructura de rounds que cuando uno lo empieza a leer, dice, claro, la separación, la crisis de pareja, se van a tirar uno contra el otro. Y después creo que eso se transforma en esto que hablábamos un poco en el bloque anterior, de él peleando contra su vida misma, digo, ¿no? Su perecer. Eso, iba por ahí, gracias. Sí, ok, se entendió bien. Sí. Porque, a ver... Hay un octavo round que es demoledor. Sí. No tengo, creo que dejé 3 palabras sin subrayar. Es tremendo, bueno. El octavo es demoledor, La idea, me gustaría después ver subrayados, porque soy fan de los subrayados. Bueno, los que saben de boxeo dicen que el octavo round es clave. Mira, eso no sabía. Sí. Hay cosas que... Fui al momento round, al momento box, básicamente por esto de que la lucha está bien. Parece ser que la novela tiene... Digo, si la agarras al principio, parece una cosa, después se va mutando en otra, que es lo que hace al título y lo que hace a mi expectativa de lectura, ¿no? De evolución, que es que no es solo la crisis de una pareja, sino que es la crisis de una persona. Y a partir de eso es también la crisis de un mundo, de una mirada del mundo. Y en el medio también es una crisis ya no de valores, sino de expectativas, ¿no? De ilusiones, de sueños, porque en un punto el tipo encarna el cuerpo del rock y el cuerpo del rock envejece. ¿Cómo convivís con el envejecimiento? Eso es lo que hablábamos y era a lo que iba, digo, ¿qué pasa? Porque el rock envejeció. Porque envejeció y hoy ves a las bandas de rock multitudinarias, son gente grande. ¿No? Nosotros somos grandes también. Claro, pero digo... pero en el medio, digamos, también ustedes que salen por la noche, hay toda una escena hoy en día, la pospandémica, ¿no? Con el punk de por medio, que enarbola en un punto esa ira. Es la ira que no es de la ultraderecha, la ira es de la juventud, la ira es del rock. Pero la ira no es una ira nada más de irresponsable, sino es una ira de decir, estamos acá y queremos intensidad, queremos vivir la vida con la luz del imposible, ¿no? Pero volviendo a Rimbaud, volviendo a Spinetta, volviendo a los surrealistas, volviendo a ese tráfico de influencias que hacía que nos sintamos diferentes. O sea, vos ibas al colegio, yo iba a un colegio en San Isidro, salesiano, con 60 monos, porque era masculino, no había esa división que después por suerte apareció. Y los que escuchábamos rock éramos unos dementes, ¿viste? Total. Éramos terroristas, la palabra era subversivo, me acuerdo. No te dejaban tener el pelo más allá de la camisa, de ¿no? La camisa. Y era un combate, que en un punto también te daba una hidalguía que por ahí no te la daba tu belleza física, no te la daba tu porte deportista, pero había una hidalguía en ese modo de conocimiento que te daba el rock, y a partir de eso también te hilvanabas que yo veías Brasil, veías La Ley de la Calle, ¿no? Leías a Bakunin, pero también leías a Nietzsche, y leías a Maximiliano Fernández, y leías a Lotramón, y leía Cerdos y Peces, entonces como que había un bagaje de, bueno, yo pertenezco a esta tribu, que a la vez por ahí no conocías a nadie. Yo a los 16 años, había pocos amigos que pudiese hablar de eso, ¿entendés? Sí, pero ahí es lo que valoro de esto de que estamos hablando de la cultura rock, ¿no? De que no es solamente un disco de Spinetta o de Black Sabbath, ¿no? Por poner cosas distintas, sino que todo esto que decís, las lecturas, la necesidad de ser rebelde, los lugares por donde uno caminaba, donde se podía encontrar y qué sé yo, que creo que otro género no lo tiene, y que y esto ya como el viejazo tal, digo, quizá el tango lo tenía en su momento, o lo que cuentan de lo que eran los tangueros y esas milongas y qué sé yo, y que otros géneros no lo tienen, y por eso yo siento no lo veo, pero yo estoy convencido que no los tienen otros géneros juveniles de música y qué sé yo, por eso el rock aglutina de esa manera. Ahora, hay algo que le dice ella en la novela que es devastador, cuando dice, bueno, pero en realidad vos sos el burgués que nunca quisiste ser, o que decías que nunca ibas a ser, que el rock te iba a salvar
de ser un tipo grande, burgués, con todas las cosas que quiere y la comodidad. Y nos pasa eso, ¿no? Yo lo digo. Yo ahora estoy sacando entrada para show y quiero ir a la platea. Yo no tengo ganas de estar en el campo 2 horas paradito. Y ya no. Y está bien. Ya no. Y ojalá que el show dure 1 hora 10, ¿viste? Con las canciones y ya está. Exacto. Dámelo todo en 1 hora 10. No quiero más tiempo, ¿no? Sí. Me pasa. Y está bueno eso que marcás de esa línea, porque creo que también lo dijiste en la otra entrada, cuando hablabas de qué diferencia hay con el mundo, con un tipo del mundo bursátil, ¿no? Claro. A mí lo que me ha pasado con la vida es empezar a reconocer que hay gente que no es de nuestro palo, que es tan interesante como uno, o por ahí más interesante que los amigos de uno, o la cofradía de uno, y reconocerlo también. Y poder sentarte a tomar un vino, tener una noche larga, ¿entendés? Y oír de bares o discoteca, o de shows, y sentir que también, no soy el único, no somos los únicos. Digo, pero bueno, ese clic lleva tiempo, ¿no? Digo, porque vos cuando estamos hablando primero de los enfermitos del colegio, ¿no? Que somos como protopunks, ¿no? Y que no queremos a nadie, y que todos soy el único, somos los únicos, y mis amigos nada más. Todos tuvimos los de 50 o 40 y algo para acá, para arriba, de estar en los barrios, y por ahí vos en tu barrio, en la cuadra, los de la otra cuadra, estaba todo mal. Claro. Era Sarajevo, había que o Terán, había que tirarlo abajo. Y es muy loco. Yo tengo ahora un gran amigo que vivía a 2 cuadras de casa, el pibe cineasta, se llama José Luis Cancio, hizo un documental o 2 sobre el Rayo Rojo, sobre Oesterheld, y me acuerdo que él era una barra, ¿no? A 2 cuadras de casa, y recién nos empezamos a conocer, pues no nos podíamos ver en las infancias, cuando yo descubro un día que estaba yo comprando página y él también. Mirá. Teníamos 19 años. Y ahí se nos cuenta que había algo. Tenemos algo en común, boludo, no era para tanto. Y después hicimos programas de radio, después laburamos juntos, hicimos televisión. Y es una locura eso también. Y es hermoso. Sí. La escena, igual, hablando de los amigos, yo digo, me puse una cámara oculta cuando él está en ese asado y se siente totalmente fuera de lugar, de esos. Nada, yo le saqué una foto y se la mandé a mi grupo de amigos. Le dije, así me siento yo con ustedes. pero hay esa cosa de sentirte de no encajar, ¿viste? A mí me encanta. Yo los amo a mis amigos. Y hoy termina y como todos los viernes me voy a comer con ellos. Los amo y los aborrezco. Y ahora tengo la libertad de decírselo. Chicos, a mí me parece que son de madera, son de cuarta, cancheros, fanfarrones. Se hacen los detesto y los amo, ¿viste? Y se lo puedo decir. Y yo siento que ellos admiran ese desparpajo que tengo para decírselos, y también deben pensar que soy un boludo en un montón de otras cosas, que sigo pensando que voy a cambiar el mundo con un libro, ¿viste? El gran poeta latino Catulo, que hacía bagatelas y que digamos, como para el mundo romano no era como bien visto, porque era como medio punk y medio hasta no tenía que ver con la gran tradición. Tiene un poema que se llama Amo y Odio, ¿no? Como que ese vaivén, ¿no? Esa tensión que tenemos. Y creo que eso es producto para mí de la cultura rock, porque a vos te gusta ponerle, a Gonzalo le gustan los Ramones, pero por ahí si viene un ramonero, se va a pelear, porque cree que él sabe más que el otro, ¿entendés? Y que vos no estás convencido, ¿entendés? Entonces, tocaste un tema muy sensible. A mí, los Ramones del 90 para acá, que son los que Poison Heart, Pet Sematary, son los temas que menos me gustan. Claro. Pero los que a la mayoría le gustan eso, porque son con los que se hicieron populares acá. Y claro, pues se identificaron con eso, obvio. Y entonces, en esa boludez de los Ramones, que es lo que medio rige mi vida, existe esa pelea, claro, es verdad. Pero estamos para eso, pasa, sí. Y es bueno esto que marques de esa escena de los amigos, porque me parece que la novela también teje las alianzas que va haciendo con el mundo, ¿no? No puede, o sea, él intenta tener una pareja, pero no puede. Intenta tener amigos, pero no puede. No. Y a la vez, el único ser con el que se lleva bien es con la gata, pero porque le devuelve, con la gata mayor, porque está loca como él, y le devuelve toda su insanía. Entonces me parece que... porque también en un punto, que creo que la escena nunca está, pero es la escena del espejo. Es despertarte a la mañana, verte en el espejo
y no reconocerte, pero sabes que sos vos. Hay algo que me llamó mucho la atención, y por ahí ya es la neurosis, vamos a decir, bueno, no sé, Luis, ¿qué leíste? Pero hay algo que me llama mucho la atención, que hay un capítulo cuando él está con la alumna esta Clara. Sí. Y hay un momento donde cambia el punto de vista de la novela. Porque vos siempre estás contando desde él, y en un momento dice, Clara se da cuenta que él no es tan... Y ahí hay un cambio de punto de vista. Y es esto que acabas de decir recién. Alguien se da... Porque él se ve de una manera. Pero en un momento la novela hace que los demás, que no son él, ni Sabrina, que habla todo lo que es de él, digan, este chabón está acabado. Físicamente, ¿no? Porque muy literalmente bueno. lo haces. Me encanta. Y en medio de un párrafo, digo, que es hasta... No sé literariamente cómo se llamaría esto, pero me pareció como... Me llamó la atención. Dije, che, acá cambió el punto de vista. Por ahí estoy acostumbrada a que escribir los guiones y toda esa boludez de la teoría del guión, pero hay algo ahí que me parece que está bueno. Muy bien, me gusta. Yo creo que le debe pasar a ustedes cuando hacen una peli, ¿no? Un documental. En un momento nuestra reacción es casi como del asesino, que no supo lo que hizo. Claro. Eso dice, yo le di 800 puñaladas, entonces yo le corté la cabeza pero quedó, y tu editor no lo corrigió. Entonces evidentemente algo hay. Algo hay, exacto. Sí. Y yo, mirá que si algo laburé, es como ese cuidado. Hay 3 cosas que trabajé mucho. Sí. Una es que no haya ninguna certeza. Bien. Que no haya nada de la idea de la frase hecha y magnífica, maravillosa. Los personajes trabajan un nivel de violencia que muchas veces elidimos en nuestra vida cotidiana, el nivel de violencia que tenemos. Sí. Con nosotros mismos también, ¿no? Nos flagelamos por boludeces. Bueno, eso lo trabajé mucho. Otra era que en esta cosa de que no haya cancherismo, ser como cuidadoso con el drama, ¿no? Que nunca caiga, ¿no? Como que, aunque sea una boludez lo que se está contando, que no caiga. Que si esa galletita entra en el café con leche, ¿qué está pasando ahí, no? Sí. Hay un momento, hasta yo soy fan del situacionismo, ¿no? Lo que pasó con Guy Debord, con todos estos tipos que pusieron como patas para arriba lo que era la cultura burguesa francesa, del mayo francés, ¿no? Diciendo, bueno, nos hacemos los cancheros, pero en verdad somos todos burgueses, ¿viste? Todo esto muy sintético, punk. Pero hay como muchas pequeñas situaciones que soy como fan de eso. Y todavía nadie me dijo nada, pero por ahí ya lo tengo y por ahí se van a reír. Que el tipo hasta invento cosas que no están, pero que espero que algún día el CONICET lo desarrolle, que es el spray para limpiar el meo de los perros en la calle. Muy bueno. O sea, y había más problemas de índole así situacionista que las dejé, porque la novela tiene como 50 páginas que no están, o 60 que borré. Bueno, para la reedición. Porque entre las devoluciones que tuve había como momentos en que me gusta mucho la lateralidad, ¿no? No lo marginal, sino los márgenes, ¿no? Pero me iba al carajo, ¿entendés? Había unas historias muy violentas y muy graciosas a la vez, que las tuve que sacar. Bueno, está la remake de la famosa historia de la señora que muere porque cae un caniche o una bola y mueren 1000 personas a la vez. Está remake con falopa de por medio, ¿no? Que está muy bien. También la historia de Olmedo, ¿no? Como es como ¿cuál sería el cadáver que cae totalmente ahí? Es verdad, pero yo no sé si hubo alguien que la usase, porque fue periodísticamente, fue algo, y después se repitió también en la vida real, porque yo tengo 2 casos más que están, y no me acuerdo, en algún lado está, bueno, en algún lado está, pero entonces, bueno. Pero por eso yo me la anoté acá como una remake, dije remake con droga. Está bien, bueno. Che, otra cosa que me gusta es... Pero no es la única vez que aparece la droga, es envasada y causa un estrago, pero a la vez no se sabe si es droga o no. No, la droga está ahí en el aire en todos los momentos de la vida de él, o muchos momentos de la vida de él, viene de arriba. Qué lindo. Somos mejores por lo que escuchamos, eso me encanta porque todos nos creemos que somos diferentes. Ah, bueno. Eso lo dice mejores también, el personaje, ¿no? en una de las clases, creo, ¿no? Que, cuando los interpela. Sí. Porque también... Y algo que me gusta, ¿por qué pensamos que Eminem no es tan bueno como Chopin o qué sé yo? O alguien que escucha Eminem no es tan genio como alguien que escucha Chopin. Me parece genial, y puede venir uno a decirme, che, yo escucho Duki. No, vos sos un pelotudo, le voy a decir yo. Y él me va a decir, ¿qué te pensás, no? Bueno, lo que pasa es que también hay como un concepto que yo lo viví mucho en el periodismo de rock,
que los pibes que venían empezaban escuchando rock, y de repente, escucho rock escandinavo, escucho rock checoslovaco, y te hacían sentir un pelotudo porque a vos te gustaba Suede o te gustaba, ¿entendés? Pulp. Sí. Pero digo, o Afghan Wigs, qué sé yo, me interpela, ¿viste? Pero no por eso, y qué sé yo, porque pasó en los 90 cuando empezó a diversificarse la cultura musical, había como más facilidad, no sé si facilidad, porque había que tener guita también para comprarlos, pero bueno, lo lograbas. Ya no era grabarse el cassette como en los 80, sino que alguien se podía comprar el CD y por ahí otro te lo pasabas y había esa triangulación. Pero siempre fue un tema, ¿no? El gusto, y que mi gusto fuese superior al tuyo, ¿no? O sea, cuando estuvo la discusión, ¿no? Por poner en los 90 para el rock barrial, ¿por qué sí, por qué no? Y en principio era bueno, porque es precario, chicos. Están diciendo cosas que ya se dijeron y a la vez están haciendo el juego a la derecha. Se están forrando con guita. Ustedes que odian a los millonarios, estos nuevos ricos, pero están siendo, y fueron nuevos ricos, porque digo, fíjate. Y además lo peor es que ahora voy a hablar bastante de los piojos, por ejemplo. Sí. Y después todos esos grupos se separaron y hicieron grupos más infames todavía. Entonces digo, esto es gusto. No lo digo yo, lo dice Gervasio. No, Gervasio no lo dice, no sé quién lo dice. Pero bueno, nada más ya de la zancadilla, digo, porque en un punto también yo me he reprochado mucho como editor de una revista cuando hubo un momento, después del 2001, el 2001, ya 2002, que había grupos que me interesaban y que estaban en Bavia. Sí. Y a mí me pasó eso también, ¿no? Como me empecé a desencantar un poco también de la cultura underground, que iba a ser como la del cambio, supuestamente, porque la sombra que había sobre el rock barrial y después Bersuit, y después apareció toda esa cosa rioplatense, que no le hacía honor a lo mejor de los rioplatenses, sino que era como como la nota al pie y mal copiada. Empecé a notar, este es un tema que nunca hablé, Maya, y que nunca lo pude, porque todavía me queda como el lastre, ¿no? De que creo que en Irrecuptible yo empecé a pelear con esos grupos. Me acuerdo que hice una nota grande sobre Entre Ríos y después sobre Jaime Sin Tierra, que después van a ser los que hubo otro. Hoy en día como que quedaron como la foto de esa época, ¿no? Escena. Ese momento. O después, Leo García o Bochatón y demás, pero más que nada Entre Ríos y Jaime Sin Tierra porque eran afines, porque yo había sacado un disco con Sebastián Carrera, porque Jaime Sin Tierra era un grupo que yo los había conocido y los integré a un... Si bien ellos tenían vida propia, pero después se llevaron a mi baterista, ¿entendés? No es que se llevaron, el pibe se fue del grupo y hoy en día dice que nunca tocó, nunca admite que tocó en Spleen y me parece horrible, porque además después yo le di trabajo en Irrecuptibles, ¿entendés? Pero está todo bien, igual con Javier Diz, pero está mal lo que estoy diciendo, está bien, no sé, pero yo también ahí empiezo a entender que había algo que no estaba bien en todo este monstruo que estábamos supuestamente cocinando. Sí. Y me parece que también es parte de las tensiones que hay cuando las cosas van cambiando y uno pasa de la idealización a la realidad. Y teníamos el 2001. Sí. O sea, y estábamos en el horno. Total. Y no podíamos seguir mirando el techo. No. ¿Entendés? Me hizo. Ahora voy a preguntar a Gonzalo Pestroviano, que está acá con nosotros, su opinión, que es más joven que nosotros también. ¿Qué piensa de todo esto? Me reí con el homenaje, la cercanía, la parodia de. Para mí, puedo ponerme si no, del que era el dueño de Panda, ¿no? De Muchnik, ¿cómo se llama? Porque es muy. O me hizo acordar mucho esa escena. Mirá que bien, sabés, guacha, Y yo vivo a 4 cuadras de Panda, 3 cuadras. Y lo conocí raramente, bizarramente. No lo conozco en nada. En verdad todo viene de una conversación que tengo con un viejo músico que sabe mucho de todos esos. Él me contó 3 o 4 cosas. Cuento muy bizarro. Me contó 3 o 4 cosas y dije, esto es algo me sirve mucho. Y esa historia quedó, porque hubo otras historias de ese tenor que no quedaron, pero esa quedó. Muy bizarro, Juan Novoa, un cantante, qué sé yo, un día me llaman, vení a grabarnos estoy haciendo una banda media rolinga, y conozco a un baterista, Santiago Peralta.
sobrino nieto de Peralta Ramos, de la familia Peralta Ramos de Mar del Plata y de Peralta Ramos, ¿no? El coso. Sí, bueno, cuestión que un día me dice, no, vamos a grabar en Panda, venía por favor a... Entonces me cita en el estudio y ahí lo conozco al dueño de Panda. Y lo conozco tal como lo... Ah, mirá. Porque él sí... Yo no lo conozco para nada, no tengo idea, inferí un montón. Él hablaba, yo digo, este chavo, hablaba de los fundadores del rock. Y hablaba, y yo, este chabón, ¿pero quién es? Y cuando lo googleo o le pregunto no sé quién, me dice, no, una canción. Una canción en el acusticazo y nunca más nada. Y nunca más. Y la mujer era como si fueran unos cowboys en los 2000, ¿viste? Como en esas películas que aparecen los cowboys. Sí. Y la mujer era medio como eso, que ella administraba el lugar y él entra y quería tocar con cualquier banda. Quería tocar. Él quería tocar. Yo toco, déjame tocar algo. Man, sos el dueño, no sé, era... Bueno, tal cual acá lo escribís. Me hizo acordar al toque. Un héroe de los 80. Mirá. Y... No pasa nada, ¿sabes? Sí. Y más, un día lo llamé y le dije, boludo, creo que se la mandé, no sé si la leyó. Sí. Y le dije, hice algo con eso que me contaste porque me pareció como... Sí, es espectacular. Porque él estaba como consternado. La palabra que estaba consternado porque el tipo lo había... Le inducía a que le produzca algo, ¿viste? Un disco. Y se juntó y dice, ¿qué patada en los huevos? No sé lo que fue. Yo tuve una tarde ahí grabando y que yo... Gonzalo Pérez Treviño, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, al micrófono, por favor. Como te enseñé en clase. Todo bien. Fue como alumno. ¿Todo bien? Todo bien, chicos. ¿Leíste el libro? Escuchando. Sí, leí. Vos sos más joven que nosotros. Un poquito. No. Bastante más joven. No te hagas. Somos como 3 décadas. Hay como 3 décadas acá, ¿no? ¿Qué te pasa vos con el libro? ¿Te interpela? Me gustó. Bien. Llegué a la mitad, no lo terminé. Bien. Debo ser sincero. Ok, ¿y hasta dónde leíste? La mitad es bastante. Le mandé un screen de una foto de un párrafo que me pareció exquisito sobre los fallutos. No, el falluto es increíble. Sí, porque acabo de salir de... Me saqué mucha gente de encima este último año. De amistades que la verdad que en un momento... Fallutas, exactamente. Que no son esos amigos que hablábamos hace un rato. No, para nada. Amistades que en un momento sufrí y ahora estoy agradeciendo que se fueron. Total. La verdad, ¿viste? realmente es eso y la verdad que sí. Y tiene que ver eso que hablás vos, Gustavo, en tu libro muy genialmente. Creo que es la página 34 por ahí, me parece. Si no me equivoco, si no me falla la memoria. Eso del algoritmo falluto, de los amigos fallutos, la familia falluta, que no lo desheredan porque son fallutos. Como que es verdad, todo ese ecosistema falluto. falluto. Sí. Y me quedó, recién que estaban hablando esto del rock barrial, un poquito criticando un poco. Es un poquito complejo criticar que tal vez de las letras se habla de lo mismo. Lo que hablaba de rock barrial hablaba 2 minutos, o hablaba acá los muchachos, tenemos un disco de los Ramones del 76, hablaban exactamente lo mismo que habla 2 minutos o rock barrial. O sea, en el tema de las letras. Ahí por ese lado no le podemos pegar, me parece. No, igual hay una distancia entre 2 minutos para mí y todo lo que es rock. El punk de 2 minutos es una cosa. Que también sí, pero yo lo banco y me parece que digo... Valentina Alsina me parece un manifiesto y me parece, digamos, una foto de época increíble. Y no sé, estéticamente es brillante. Con el primer disco de Manal y quizá con el primer disco de Mori están ahí. O sea, son esos discos, viste, son hermanos. Sí, ¿no? son esos discos. Exacto, de está pe buena son hermanos. Regambre. Después es lo que es 2 minutos. ¿Qué le vamos a pedir? Pero sí, después entienden de que lo bueno y lo malo de vivir en la industria del entretenimiento y en este caso el rock. Pero yo hablaba de los otros, que me parece que son pibes que tuvieron una suerte tremenda de que encontraron un nicho que se volvió enorme, ¿no? Sí. Pues en el medio ponele Los Redondos, que eran como los dandies de toda esa historia. Hablaban otro idioma, otro lenguaje. Sí, también. ¿Entendés? Arrobándose melodías de, no sé, Sister of Mercy, bueno, robando también otras cajitas. Pero hay una propuesta que me parece Sister que of Mercy y Los Redondos me gusta. Obvio, ¿no los escucharon? Les sacan, pero un montón de cosas se cae de ahí. Pero yo siento que hay una propuesta cultural mucho más grande en lo que propone Patricio Rey. Sí. Vamos a poner Patricio Rey y hago una separación que por ahí se entiende entre el principio y Los Redondos, ¿no? Sí, claro. Lo que van a hacer Los Redondos a partir de la masificación. Y el fenómeno de Los Redondos. El fenómeno. Pero Patricio Rey, con esos primeros 4 discos, 3, 4, 5 discos, no sé, los primeros, hasta Lobo Suelto, ponerle por ahí.
no incluyo eso, ¿no? Digo, hasta la masificación, que para eso como yo divido ahí Patricio Rey y después vienen los redondos. Que la propuesta cultural es distinta porque estaban también relacionados con un montón de otra gente que generaba esta cultura llamada de reviente, pero no tiene que ver con el reviente de pasarse, sino con la filosofía, bohemia, los cuentistas, la bohemia. Sí, no sé, la Beach Generation, ¿no? Hay algo ahí. Y después también el meta rock, porque en los primeros redondos hay mucho meta rock, que también está el meta rock, están los primeros Virus, ¿no? Babasónicos en Jessico, digo, como la idea de desde el rock atacar al rock, ¿no? Como modo de no solo defensa, sino de aglutinar. Total. ¿no? Pero en los otros que mostraban era como una carencia de estudiar, ¿viste? El rock tiene que ver con estudiar, no tiene que ver con la vagancia. No. Entonces es hermoso juntarse, tocar. Porque hubo una cosa que pasó que ustedes no vivieron, que muchos de esos grupos en los 80, fines de los 80, estaban en garage ensayando y hacían covers, porque era lo que tenían que haber hecho. Pero después quisieron hacer canciones y algunos... Me salió Wopa pa Wopa. ¿Viste? ¿Me salió? Pero sí, la segunda hora vamos a hablar bastante del tema. Pero sí, salió. Pero bueno, ¿Qué vamos a hacer? Eso por un lado. Y sin ser, cabeza, ni ser denigratorio, pero me parece que hubo algo que también cambia en la sociedad y cuando aparecen esos vórtices, bueno, aparecen todos estos grupos. Y está bueno también, porque fue parte también de la popularización del rock, ¿no? Y de la democratización de las herramientas del rock. Pero en el medio, me parece que si cuando aparece Manal, cuando aparece Almendra, cuando aparece después ponerle los Ratones, o cuando aparece los Pillos, o cuando aparece hasta los Cadillacs, hay como algo ahí, como una respuesta a algo que no está, pero con un ánimo de ensanchar. Y acá me parece que se quedó como en la primera, como que no entendieron la fantasía del rock también, ¿no? Y ahí es donde algunos igual ponele. Para mí, el que le dio la vuelta y que es por eso es lo que es Piti Álvarez, lo que fue primero Viejas Locas, que tenía algunas cosas que eran acordes a esto del cambio de paradigma que implica la mirada del rock, y después Intoxicado, que es lejos. Pero hay algo que de las mejores cosas que hubo de... Me parece que lo que me gusta, esto que dijiste, de que el rock te debería ensanchar en la vida. No es que nos achica. No es que el rock. No, te ensancha porque te trae autores, cine, moda, no sé, eso. Obvio, pero cuando uno lee un poco y se da cuenta que Rotem venía de un colegio de arte, no era un pendejo de 18 años que escribía las letras que escribía, pero porque había estudiado todo el arte de siglos y siglos en la escuela. Bueno, no era o Luca Prodan, que es como el héroe de la clase chabona. Didi ponía aquí aspirapegamento, pero es otro ejemplo de otra cosa. Pero Rotem era un tipo, lees los libros de Rotem, no lo puedes creer, puedes estar o no de acuerdo, pero el tipo plantea ideas para discutir, ¿no? Y ahí es donde me parece que está el rock, donde te genera algo para discutir. Bueno, el Indio Solari también un tipo cultivado, culto, y que a la vez bajaba mucha desinformación en frases e imágenes brillantes. Total. En el medio también otro género que no estamos hablando y que es parte de la cultura rock, que lo implementa y muy bien los Redondos, es todo lo que tiene que ver con la historieta. ¿No? Con el lenguaje de la historieta. Que hasta ese momento el rock, salvo la etapa de esa máquina de hacer pájaros, que aparece Chris, no era como un lenguaje que interpelaba al rock, ¿no? El disco de Janis Joplin y The Big Brothers. Claro, ¿te acordás de esa etapa? Sí. Big Company. Lo tengo. Sí, por eso ahora me te acordaste, muy bien. Melómano. Y después también poner en ese punto, hablando de los lenguajes y la incorporación de los lenguajes, en los 80 en Argentina aparece la semiótica. Claro. ¿no? Y los Soda toman, como estudiantes que fueron de comunicación, agarran la idea de la semiología, ¿viste? Los signos, claro. ¿no? Y que eso después va a repercutir, pues vos no... Dárgelos para mí es como un continuador de toda esa estirpe entre el Indio, Jacobi con Federico Moura, Gustavo Cerati con Melero, y que en un punto es García también. Como radar social, ¿no? de los consumos culturales, porque el rock en un punto también dialoga todo el tiempo con eso, ¿no? Y en ese sub y baja. ¿Y qué pasó? Cuando yo tengo, el otro día estaba hablando con un amigo que es mi dentista, que es de mi barrio, y crecimos en la misma cuadra.
Él vive en otro, se mudó y obviamente le va 800 veces mejor que yo. Y nada, y hablamos de un montón de pibes de nuestro... Yo crecí en Martínez, pero no en el suburbio de Martínez, ¿no? Entonces, hoy yo le dije, mira, yo hace 20 años volví a la casa de mis viejos porque separación, trifulcas con la vida, y estuve 6 meses viviendo ahí. Y un día voy a un bar que había ahí en Martínez llamado Goyeneche, que era un lugar como un paracultural de ese barrio. De esa zona, sí. Imagínate. Y nada, y estaba con la libretita y de repente veo a veo al otro. Me di cuenta que en el mapa de la casa de mis viejos había 20 pibes o pibas que vivían con sus padres, 25, que no se había, y tenían mi edad ya. Sí. Yo tenía 35 años en ese momento, 37. Digo, chao, algo hicimos mal. Porque yo lo primero que hacía cuando era chico, que iba a la avenida, o sea, vivía a 10 cuadras de la avenida, era ver que los domingos siempre estaban los mismos chabones parados en la esquina. O sea, esto no es para mí, digo, hay que irse de acá. Sí. Y el rock lo que enseñó es irnos de casa, del barrio, como dice Pato, trabaja en una carnicería. Es que hay que irse al barrio, pero ¿por qué hay que irse al barrio? Porque cuando vas, te encontrás con los que son iguales a vos, que... ¿Viste esa cosa que tiene el rock? No soy de aquí, no soy de allá. Sí. O no sé a dónde vengo. No sé a dónde vengo. No importa dónde vengo. Lo importante es a dónde voy. Para mí es fundamental como filosofía del rock. Javier Martínez lo tenía claro. Y si no pasa eso, ¿viste? Estamos todos mal. La novela se llama ¿Qué hago con la noche? La escribió Gustavo Álvarez Núñez. Podemos hablar 10 años sobre esto porque evidentemente nos apasiona y es lo que nos marcó de por vida. La última, y salgo el libro y me meto con algo que nombraste mucho y que se extraña un montón y que no sé. La pregunta es concreta. ¿Se entendió a Los Inrecuptibles en Argentina? ¿Se entendió esa revista? ¿Sentís que se entendió? Creo que no. Por suerte. Bien. Está bien, ¿eh? No. Sí, creo que se entendió. Lo que pasa es que... ¿Y se la reconoce como se lo merece? Idea, me parece, no sabes. No sé. Sé que se entendió porque... Hay un registro que estaba en los medios, ¿no? Porque digo, pensando en Radar, había como algo parecido. Pero nosotros fuimos por ahí un poco más jodidos todavía. Pero porque teníamos más espacio por ahí o porque teníamos como más intenciones. Después apareció La Mano, pero que es... Era más rock nacional La Mano, ¿no? Exacto. No solo porque hablaba de rock nacional, sino por el concepto, no sé. Era más expreso imaginario y tenía como otra carga cultural o contracultural que Inrecuptibles no la tenía. No. Inrecuptibles era... Apuntaba alto. Era burgués bobo, pero el bobo francés, ¿no? El burgués bohemio, ¿no? Claro. Es una palabra de texto siempre que me dicen que cuando es bohemio me da por el quinto higo. Ya Atlanta, aguante Atlanta. Bohemio loco. Las bolas. Bohemios son los de la Atlanta. Aguante Atlanta. Es los únicos que son bohemios. Yo soy un laburante de la palabra, bohemio Las bolas, o sea, digo... Quiero ser tan millonario como vos. Lo que pasa es que mi oficio no hace que yo podamos gane tanta plata como vos, pero no soy bohemio. Ojalá fuese bohemio y viviese como vos creés que vivo de la nada, ¿no? Pero bueno, no lo sé, porque tampoco... Digo, yo sé que tengo un montón de gente que me llega, que me leyó en Inrecuptibles. Algunos son periodistas o pibas periodistas, algunos son músicos, pero... No sé, es como que... Yo creo que lo diluyó el fracaso argentino del 2001. Sí. Y cuando la revista se replanteó cómo ejercer cierto lazo social y cultural, nos quedamos a medias. Pero porque estábamos todos perdidos. Yo creo que estábamos perdidos. Mismo yo me peleé con todos. Mirá. Los que eran mis amigos. Ninguno falluto. Okay. Bueno, había uno que era... Uno es el falluto. Uno tenía como a Cristo. Hay uno que es el falluto de ahí, pero no era mi amigo. Es uno que se hizo pasar... Pero más allá de lo biográfico que es, son de los pocos momentos biográficos que el libro rescata. Bien. Pero bueno, autobiográficos, quiero decir. No lo sé. Sé que igual hemos logrado que algunos estemos todavía diciendo cosas sobre Yo a veces repaso las que guardé y... La apertura es increíble, digo, no sé, desde el Mumblecore como un movimiento de cine, que nadie hacía una nota sobre Mumblecore y esté ahí. Mirá qué bueno. El otro día, no sé, me bajé un libro de PDF porque dije, esto lo tenía marcado en un Inrecuptible, de un español, que no me acuerdo ni el nombre ni nada, pero digo, sigo yendo a buscar, digo, a ver qué hay.
Eso es cierto, está ¿entendés? bueno. Sigo en eso. Es un lindo ejercicio, yo no sé, lo hago. Y tengo el otro día encontré las 300 canciones de rock nacional o 69 canciones de amor, no sé. Creo que ya no estaba, bueno, pero fue importante. ¿Viste? A mí lo que me pasa es que me vuelvo a leer y no lo puedo creer lo que escribía y cómo escribía. Claro. Me parece como... Yo escribía eso, ¿cómo le daba? ¿Entendés? Como... Había como una... Yo creo que dejábamos... Yo, por mi lado, dejaba la vida. ¿Entendés? Y quería mucho en lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que uno de nuestros compañeros, Fermín Rodríguez, que fue el segundo editor de literatura, pero era compañero mío de la facultad, cuando hablábamos de Inrecuptibles, la idea era que sea una revista que te acompañe cuando vas a dormir, que saques, viste, el libro. Sí. Uy, ¿qué tengo que hacer? Voy a ver una película, o una obra de teatro, o a ver una banda, ¿no? Sí. ¿Qué disco puedo llevar al asado y cagar? ¿Entendés? Sí. Y a la vez, el comentario que estaba Martín Coban o Juanjo Becerra, ese chiste que te lleves o esa inutilidad que te lleves para el asado, cagarles la noche a tus amigos. ¿Entendés? Era como un compendio cultural, social, de una generación. Y lo que estaba bueno también cuando nosotros abrimos, que teníamos como el club, ¿no? El carnet, y que ibas a ciertos lugares donde pasaban cosas, ¿no? Yo veía la serie de Callejeros y cuando los pibes tocan, creo que es cuando tocan en Cromañón o un show antes, y vienen los pibes de Villa Celina, y en un momento hay un pibe que quiere salir con una mina y van a comer una pizza y bueno, ¿dónde vamos? Y no, bueno, vamos al Podestá, que era un bar nuestro. No, es re careta. ¿Entendés? Entonces, digo, había algo ahí, en esa conversación lo mejorcito había algo lo también. Lo único bueno que está en la serie, ¿no? Nombran al Podestá de ser lo mejor de la serie. Gracias, Gustavo, por todo. Luis, quiero otra conversación. Dale. La volvemos a hacer. Y creo que hay que hacer una película. Bueno, sí. Con todo lo que sabes. Escucha, elegiste un par de canciones más. De las que me dijiste, ¿cuál? La que vos digas. No me acuerdo. No me acuerdo. Te puse la de Melero, pero creo que ya la pasaron. No, porque estaba fuera de aire esa. Pongamos la de Melero. Estaba Amor Difícil, Tonight. Estaba Warpaint haciendo un tema de Bowie. No, la de Daniel, que es buenísima. Dale. Que me parece que tiene que ver con el... Perfecto. Con la crisis. Esa, y me habías elegido una de Calamaro que la diste de baja, pero la bajaste vos, Pablo, ¿no? Ponete esas dos juntas. Adiós, amigos. Sí, y volvemos, dale. Gracias.